darle la bienvenida al doctor Carlos Roberto Pinel, nuestro presidente nacional aquí en FINEC Honduras, y va a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Yo me siento muy honrado con la presencia del doctor Pinel. Cumplimos años el mismo día, y este 13 de mayo estuvo cumpliendo 87 años, yo 45. Yo le digo que cuando yo sea grande yo quiero ser como él, llegar a tener esa fortaleza, ese servicio, ese don que él tiene, ¿verdad? Doctor Pinel, quede en casa, bienvenido. Muchísimas gracias, Luisito. Me siento honrado verdaderamente de estar compartiendo nuevamente con ustedes en ese capítulo de empresarios y ejecutivos. Tenemos muchos amigos, muchos buenos amigos, empezando por usted. Y la verdad que me siento altamente honrado. Y vamos a procurar naturalmente avanzar en esto porque sabemos que pues es día de trabajo y ustedes pues son hombres muy ocupados, todos hombres de negocios, hombres empresarios, etcétera. Así es que vamos a soslayar un poco rápido las etapas iniciales de mi vida, como la niñez. Puedo decirles que con toda certeza que yo pues tengo gratos recuerdos de mi niñez. Fui un niño feliz, fui un niño que fui muy amado por mis padres. Yo tuve padres amorosos, padres cuidadosos, pero también estrictos. Y estos padres me disciplinaron, me corregían y me corrigieron también cuando tenía que corregirme. Me inculcaron principios y valores, tanto mi padre como mi madre, sobre todo mi padre, ¿verdad? Valores éticos, morales, en fin. Y pasó a mi niñez, como fui a kinder, escuela, fui un niño activo, bastante activo, un niño y en la escuela y desde el kinder pues muy participativo, estábamos siempre ahí atentos para participar en lo que fuera, en las preguntas del maestro o de la maestra y en veladas y en todas esas cosas. Y bien, llegamos a los años ya de empezar pues nuestros estudios universitarios y Dios me permitió, por medio de su gracia y su favor, naturalmente, estudiar la carrera que a mí me gustaba muchísimo, en la medicina veterinaria. Y fui precisamente a estudiar mi carrera a la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en Distrito Federal, y tuvimos pues una experiencia muy interesante porque fuimos estudiantes de los estudiosos, ¿verdad? Y procuramos siempre salir con muy buenas notas, como lo logramos con la ayuda de Dios. Y la verdad que pues llegamos hasta el final de la carrera con notas de excelencia académica, con niveles pues no por protagonismo ni por ambajes, pero puedo decirles que ahí empatando el primer lugar desde el primer año hasta el último, el quinto año, con otro compañero que era de México. Pero bien, ya antes de venir mi nación de nuevo, llegó por ahí un emisario de una institución muy prestigiada de Honduras a tratar de contratar un médico veterinario precisamente de los pasantes que ya tuviese su título o que estuviese por ya obtener su título en ese mismo instante para empezar
a trabajar en esa institución. Y me estoy refiriendo a la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Pero el director ellos contactaron al director de la Facultad de Veterinaria ahí de Medicina Veterinaria en la Autónoma y la cosa es que Dios me dio su gracia, ¿verdad? Su favor, digo ahora que conozco algo de la palabra de Dios. Y nos pusimos de acuerdo y fue así que cuando yo regresé a mi país, a Honduras, pues ya venía con el trabajo pues ya contratado prácticamente y iniciamos nuestra etapa ahí en el Zamorano. En ese tiempo no tenía nivel de universidad, sino escuela. Los graduados salían como agrónomos, no como ahora, que salen como ingenieros, tienen maestrías, en fin, ha avanzado mucho. Pero sí estuve trabajando pues como catedrático un par de materias y en las partes naturalmente afines a mi carrera que como médico veterinario pues encargado de la salud de todos los animales que tienen ahí en el Zamorano, en la escuela. Todo, tanto ganado vacuno, porcino, equino, aves, hasta ovejas, cabros, bueno, de todo. Y una experiencia muy interesante. Todos los jóvenes que allá estudian, ustedes saben, creo la mayoría, que son jóvenes procedentes de Latinoamérica, diferentes países, y sobre todo Latinoamérica, naturalmente, como 14 países de Latinoamérica. Muchachos inteligentes que para poder pues ostentar a los estudios ahí, ser aceptado, tenía que hacer exámenes de admisión y habían requisitos rígidos. Pero bien, estuvimos trabajando muy contento, con mucha satisfacción. Y me encontré con un detalle, es interesante en el sentido de la distracción, de la recreación. Ellos, los alumnos, hacían todos los años, parece, un jaripeo, le llaman. Jaripeo, que es un tipo de fiesta con monta de toros, con monta de caballos, que tienen elección de una reina de sus estudiantes. Y bien, no es un día de alegría bastante. Pero precisamente para esa reina había que elegirla. Y cada curso en ese tiempo eran 3 cursos. Cada quien pues llevaba su candidata. Y el último año, el tercer año, no tenía la candidata, pero escogieron por ahí una candidata con la ayuda de un maestro que conocía personas y ellos también. Y me pidieron que los acompañara a las personas que iban a ir a visitar a la candidata a la capital, porque la escuela queda a 36 kilómetros de la capital y vivíamos en la escuela. Y fuimos ahí y llegamos a la casa donde vivía la candidata. Se tocó el timbre y resulta que quien abrió la puerta fue un ángel. La vi como un ángel, una muchacha muy, muy linda, muy preciosa, que me flechó al instante y miren en mi interior, dije, esta es la joven con la que me voy a casar. Esta va a ser mi esposa, pero no se lo dije a mi compañero ni a nadie, solo para mí mismo. Yo solo lo pensé, pero después lo declaré
allá en casa. Mejor dicho, allá en la escuela donde estaba trabajando. Y al final, pues, se llegó la famosa elección y ganó la candidata de tercer año. Decían que yo había influenciado el jurado, que no sé qué, pero la verdad es que ella era muy bella, muy linda físicamente, y todo su corazón era más lindo todavía. Pasó esa, no, bueno, hubo carrozas, como les digo, les quiero contar esta anécdota. En las carrozas, naturalmente, en las calles, esas calles estaban, unas eran adoquinadas, pero otras estaban de tierra y compactadas. Pero ustedes saben, pues el viento, el verano que estábamos, aunque había lluvia, pero había mucho sol. Y yo andaba un caballo famoso ahí de la escuela, negro, que se llamaba Agapito. Y era un caballo cordobés precioso. Y a mí me gustaba mucho la chalanería y montar a caballo y hacer cabriolas, como dice, pararlo en dos patas y todo eso. Y entonces hacía cuadros y me le cruzaba la carroza donde iba la reina, que era la joven esa que conocí, que me flechó. Y ella me contaba después, me comentaba cuando ya llegamos a entablar una amistad, que decía, este señor solo está cruzándose con el caballo para echarme polvo, porque el caballo obviamente revolvía, ¿verdad?, la tierra ahí donde manoteaba a él y levantaba polvo, y entonces dice que la empolvaba. Pero la verdad es que ese fue el preámbulo para conocernos. Ahí la conocí a ella y a mí, y entablamos una amistad, nada más. Me gustaba mucho, naturalmente, porque yo ya estaba, como decimos, matacán, ya tenía 30 años de edad. Ella tenía como unos 17, se imaginan, era una pollita. Pero hay un dicho ahí que dice que gato viejo, ratón tierno, ¿verdad? Entonces, a mí me encantó, y ella, pues, creo que para nada, porque un hombre mayor, ella quería seguramente uno. Inclusive tenía un pretendiente ahí joven de los estudiantes de América del Sur. Y me percaté, me enteré yo de ello, y dije, bueno, yo voy a respetar, no voy a hacer abuso de autoridad, ¿verdad? Y no quise yo, pues, andar en nada, únicamente hacer un acercamiento en alguna forma para tener esa amistad. Y penetré a la casa de ella ofreciéndole llevarle las fotos que yo había contratado a uno de mis amigos, y hasta le di una propina muy especial para que me tomaran 2 rollos de película. En ese tiempo eran 36 exposiciones cada rollo, así que era una barbaridad de fotos. Y para poder penetrar y conocer, pues, y tratar un poco con ella y con sus padres, le pedí que si me permitiera enseñarle las fotos. Y así fue como llegué a la casa de ella, y estuvimos viendo fotos bastante. Sus padres las vieron también, y muy bonitas todas. Y ahí entrábamos ya en un acercamiento de la amistad, que se fue consolidando más y más y más. Y las llamaditas telefónicas, y eventualmente alguna visita rápida, ¿verdad? Con todo respeto, como amigo, le llevaba su ramo de flores, cositas así muy lindas, ¿verdad? Porque allá en la escuela se tenían rosas lindas y muchas flores. Total, así pasó. Y se llega el tiempo de exámenes, y pues yo había pensado, yo dije, este joven, pues en cuanto se gradúe se va para su país, y entonces ya queda el terreno libre sin problema. Pues efectivamente se cumplió
prácticamente aquella palabra y pensamiento mío. Y así fue. Se graduó, como a los 5 días se fue. Y entonces entramos en la acción, ¿verdad? Y entablamos un noviazgo con ella. Y estuvimos en el noviazgo mientras yo renuncié a mi trabajo. Trabajé 3 años y medio y me vine a mi zona, aquí a mi ciudad, Choluteca. Aquí tenía mi familia, tenía una heredad aquí, una hacienda con una base con ganado vacuno. Y hicimos pues esa decisión muy importante de venirnos a trabajar en lo propio y con sueños, con muchas expectativas y pensando pues que yo podía hacer en esa propiedad un zamoranito, emular el zamorano, ¿verdad? Y así fue. Nos vinimos a Choluteca, empezamos a trabajar. Una ganadería que la tecnificamos poco a poco con inseminación artificial. Pues sembramos muchos pastos excelentes, pastos de corte. Preparamos todo lo que necesitamos para la tecnología, para preparar ensilajes, para preparar heno, no solo para el ganado, sino para la venta. Y compramos el equipo, la maquinaria. Ya teníamos tractor, ya teníamos una forradera de campo para el corte del pasto. En fin, todas esas cosas que eran importantes para tener una ganadería pues tecnificada y productiva. Y fuimos avanzando, gracias a Dios. Después se puso muy bien el mercado internacional del algodón. Cultivamos algodón, pero ahí teníamos en la propiedad explotación de ganado vacuno para leche, sobre todo, razas lecheras, ¿verdad? Brown Swiss y Holstein. Y teníamos también explotación de cerdos. Y pusimos un matadero de pollos, una explotación de pollos, de crearlos desde un día de nacido, pues hasta sacarlos al mercado. Ahí los empacábamos, los congelábamos, teníamos pues toda la indumentaria que necesitábamos, los insumos y todo, para producir el pollo Roily, que en ese tiempo solo estaba Cortijo, y sacábamos el Roily nosotros, Roberto y Lito se llamaba, pero Roily era el nombre. Y cultivamos algodón. Así es que ahí teníamos de todo. Producíamos, pues, cultivamos algodón, formamos una cooperativa, y la cooperativa empacábamos el algodón y lo exportábamos directamente. Teníamos mucho trabajo en realidad. Y todo muy bonito, muy bien. Pues mi esposa jovencita y ya vinieron los hijos, 10 años primero de matrimonio, muy lindos, muy armoniosos, muy bonitos. Pero miren que después de esos 10 años se me va realmente borrando ese espíritu que había en mí, el espíritu de responsabilidad. Yo tenía pues ese espíritu de trabajo, espíritu de lucha. Mis prioridades no las tenía en el orden de Dios, porque para mí la prioridad número 1 pues era el trabajo, y la 2 el trabajo, y la 3 el trabajo.
trabajando mucho, pero por el afán, el deseo de hacer también un poco de dinero. Y Dios nos estaba bendiciendo mucho y de hecho nos bendijo. Pero esas cosas que cuando uno no tiene a Dios en su corazón, y aunque sea una persona de bien, una persona respetuosa, íntegra, honesta, honrada, responsable, miren, no está seguro. Es peligroso cuando no está Dios a través de la persona de Jesucristo en nuestro corazón. Y fue así que empecé a hacerle infiel a mi esposa, solapadamente, tras bambalinas, pero empezamos con esa pecado, pues, del adulterio, y nos empezamos a soltar. Eso sí se fue complicando horriblemente, porque mi salud también fue prácticamente desajustada, descompensada, por estar guardando apariencias, por estar guardando imagen que no era la realidad. Vivía en la mentira, pues, mintiéndole a mi esposa, mintiéndole a los hijos, que yo no andaba en malos pasos, que no andaba en malos caminos, y la verdad que sí, estábamos en adulterio. No era una, no eran dos, no eran tres, eran muchas jóvenes que acortejamos todo lo más escondido posible. Pero ahora que conozco un poco la palabra de Dios, me doy cuenta que no hay nada oculto que no sea desenmascarado, o que salga a la luz. Todo se sabe, todo se conoce, todo se descubre, por decirlo así. Y así fue como, pues, empezaron a llegar las cartas anónimas, llamadas telefónicas, todo eso, a oídos de mi esposo, donde daban lujo de detalles, los hijos a nivel escolar, por medio de los compañeros, de los amiguitos, también le compartieron, le contaban que su papá andaba con una mujer por acá, con otra fulana por allá, en fin. Entonces los hijos fueron lastimados, fueron heridos muchísimo cuando se dieron cuenta de eso. La comunicación la restringieron a lo muy especial, y naturalmente mi esposa pues empieza un sufrimiento, a sufrir. Observaba en ella un rostro que mostraba amargura, un rostro triste, dolor. Mostraba todo eso que realmente era algo horrible, pues. Yo observaba en ella lágrimas y muchas lágrimas, pero no me inmutaba. Y a raíz de toda esta incertidumbre, de esta mentira, de este engaño, de esta falacia, empieza a descompensarse mi salud. Y luego insomnios terribles, no podía conciliar sueño, vigilias enteras, reacciones urticariantes o de alergias urticariantes tremendas, que se me inflamaban, que los labios, que los ojos, horrible, ronchas por todos lados del cuerpo, picazón, prurito por todos lados.
Pero a mí no me atrasaba nada de eso. Yo me las arreglaba, medicándome yo solo. Por último tuve que ir a los médicos, a los alergólogos, a Tegucigalpa. Tampoco ni en Choluteca ni en Tegucigalpa encontramos la cura, ni con neurólogos, y nada de eso. Pues yo seguía con esa situación de insomnio, de alergias. Total, era un hospital con una farmacia ambulante, tomando pastillas, medicinas en líquidos de diferente tipo, y todo esto naturalmente pues me daba paliativo ahí, medio me mejoraba un poco, pero no había una sanidad completa, total, en ninguna área. Me dieron, además de esas afecciones, problemas de reflujo gastroesofágico, esofagitis, gastritis, colitis, así que un montón de itis, se imaginan. Una cosa tremenda, verdaderamente tremenda. Y andaba con las bolsas de plástico ahí con pastillas, eran puños, eran barbaridades, los líquidos. Pero no bajamos tampoco la guardia en seguir en mis andanzas torcidas, totalmente perdido. Y mis queridos amigos, realmente es terrible una situación así, porque llegó el punto, como dice un dicho, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Ya mi esposa no soportaba aquella vida y de repente recibí una nota, una carta que procedía pues de un bufete de abogados donde se me citaba para hablar con el abogado y con mi esposa en presencia del abogado de nuestra situación que se estaba deteriorando. Ya nuestro matrimonio se estaba desbordando, ya nuestra familia se estaba desmoronando completamente, porque ya se da cuenta mi esposa, se da cuenta los hijos, se da cuenta la comunidad. En fin, se imaginan ustedes, era un engaño realmente, una falacia aquello. Pero fuimos al abogado, teníamos que atender la cita. Ese abogado lo usó Dios. Miren que Dios está en todas partes. Él es omnipresente y omnisciente. Y Él, cuando está en algo, mis amados, créanlo que no hay forma de desarticular los planes de Dios. Es imposible. Dios estableció su plan para mi vida y para la vida de mi esposa. Y miren, el abogado nos aconsejó sabiamente después de habernos escuchado. Y nos hizo ver del pueblo terrible que era dar ese paso del divorcio que estaba interponiendo mi esposa. Y quien pagaba las mayores y peores consecuencias eran nuestros hijos. Todo eso nos explicó con mucha claridad, que ya lo sabíamos nosotros también, pero no lo pensábamos. Menos mi esposa, que era pues la actora, ¿verdad? Pero Dios realmente llega a la vida de las personas, mis amados, a la hora justa y precisa. Dios no llega nunca, ni un minuto más tarde, ni un minuto más temprano. Llega justo y a tiempo.
cuando al final de la plática con el abogado, yo, bueno, le digo a mi esposa, no vamos a decidir nada ahorita. Le vamos a dar un par de semanas para que analice, para que profundice en analizar esa situación y esa decisión que quiere hacer. Si para tal fecha, en 2 semanas, decide seguir adelante con el trámite, me avisa para continuar. Como si no tenga ninguna pena, con toda confianza me avisa también para desistir. Ya no vamos a seguir en eso, ¿verdad? Y entonces hará lo que usted le plazca. Nos fuimos a casa y miren, 3 días después de esta visita al abogado, invitan a mi esposa a un grupo de oración, una muy buena amiga. No fue al grupo, sino que la llevó, porque tuvo desconfianza que no fuera al grupo. La llevó la amiga. Y resulta que ahí en ese grupo de oración encontró pues varias amigas. Ella había estado naturalmente comentando, ustedes saben, eso es imposible que no lo haga uno. Ella con sus amigas, pidiendo consejo, algunos mayores, porque ella es muy joven. Y pues, el consejo que le dan la mayoría, que me dejara y que se buscara otro más joven, ¿verdad? Y por ahí va la cosa. Pero resulta que en esa reunión que la llevaron, está un siervo de Dios compartiendo, iba a compartir una enseñanza y de hecho la compartió. Y nada menos ni nada más, imagínense, sobre la personalidad del Espíritu Santo. Y ahí en esa charla, en esa disertación, Dios le habló a mi esposa. Le habló de una manera contundente y hasta le dio una revelación de una visión, que eso pues cuando compartimos juntos en pareja, como matrimonio, pues ella comparte. Pero rápidamente les voy a contar, no todo, pero ella cuenta que lo que miraba, ella concentrándose en lo que estaba escuchando sobre la personalidad del Espíritu Santo. Pero dice que luego tuvo una visión de un campo inmenso que no le miraba casi fin, no le miraba fin, lleno de flores bellísimas, de todo color. Y entre en ese campo, con muchas flores, un gran lienzo blanco, destacando una frase muy interesante. Y esa frase estaba escrita en letras doradas. Y decía mi esposa en esa, que decía esa frase: te amo como las flores del campo, mostrándole esas flores bellas de diferentes colores. Te amo como las flores del campo. Y dice que ella sintió realmente que como que no estaba bien porque no se podía concentrar en lo que estaba diciendo el siervo de Dios sobre la personalidad del Espíritu Santo, pero ahí mismo le estaba hablando el Espíritu Santo y le estaba mostrando ese gran lienzo rotulado que le decía que la amaba como las flores del campo, que la amaba muchísimo. Y ahí se compartió la personalidad del Espíritu Santo, que es amor, que es paz, que es gozo, que es alegría, que es perdón, todo eso, ¿verdad? Y los dones, el fruto del Espíritu Santo, el amor,
la paz, el gozo, la mansedumbre, templanza, miro propio, todas esas cosas las escuchó y pudo captar muchísimo, dice, aún con toda la visión, porque la visión fue relativamente breve, pasó y pudo ella escuchar bien de todo eso. Después comentó con su amiga y le dijo, mire, el Espíritu Santo le está diciendo que la ama. Y le dice mi esposa, pero ¿dónde se puede encontrar de ese amor? Porque ella pues ahí creía que ya su esposo no la amaba, pues porque es lo primero que piensa. Una esposa que se ha llevado de maravilla muchos años y luego que aparece y que llega a sus oídos de que anda con infinidad de mujeres para arriba, pues no para arriba y para abajo, sino haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Que eso era un hecho y son cosas pues que una dama, aunque sea joven, tiene lo suficiente para pensar que no hay amor suficiente en su esposo y por lo menos si lo hay, no hay respeto ni responsabilidad en ese hombre, en ese esposo. Y era lo que pasaba. Yo la verdad la amaba siempre, sentía que la amaba, que no estaban, no, yo no amaba a ninguno de esas mujeres, pero hubo una de ellas en la cual pues me centré y ahí pues ahí me compliqué la situación, pues porque llegamos a extremos de tener hijos fuera del matrimonio. Y tuvimos una pareja, ella no tuvo culpa, ni yo, pues los dos tuvimos culpa. Para esas cosas son dos. Pero todo esto, Dios lo permitió, pienso yo, para poder estar uno preparado para poder ayudar a otras parejas que sufren y tienen situaciones parecidas a las que vimos nosotros. Después de todo esto, mi esposa continuó yendo al grupo de oración, pero naturalmente ya la buena amiga la había persuadido, pero más que todo el Espíritu Santo la había persuadido de que luchara por su matrimonio, no con la ayuda del abogado, con mucho respeto, porque el abogado lo que iba a hacer era dividir el matrimonio, pues ahí, pues ejecutando la ley, la justicia y sencillamente pues iba a haber divorcio y se terminaba el matrimonio, iba a haber desintegración familiar y todas las consecuencias negativas que vienen a posteriori. Naturalmente ella tuvo esa percepción espiritual que el Espíritu Santo habló a su corazón y le dijo que le dijera al abogado que ya no iba a seguir, que no siguiera con los trámites de divorcio, porque ella no iba a seguir ejecutando para llegar al divorcio. Que le agradecía mucho y que había dado buen consejo, pero que ahora estaba dispuesta a luchar por su matrimonio, pero con la ayuda de Dios. Y da la no casualidad, sino que Dios pues lo dispuso así. La abogada era cristiano también. Y muy contento le dijo, ese es el gran abogado, le dijo, que tenemos entre los hombres y Dios, nuestro Señor Jesucristo, que jamás ha perdido ningún caso. Le dijo. Así es que será Él el que le va a resolver la situación, que ese nunca falla ningún caso. Entonces, mi esposa empezó a depender del Espíritu Santo, se enamoró del Espíritu Santo, se enamoró de Jesucristo, empezó a leer la palabra de Dios, dice que solo encontraba cada página que abría del amor de Dios, porque el Evangelio de San Juan, que las cartas de San Juan, que en fin, cantar es bueno. Todos esos textos, esos libros que nos hablan del amor de Dios, tan lindo.
las cartas, las epístolas. Entonces, no, pues a luchar por su matrimonio y a orar por su esposo y por el matrimonio. Cualquiera podría pensar que mi esposa iba a orar por mí y decirle a Dios, Señor, cambia a mi esposa. Señor, quítale las amantes a mi esposa. Bueno, sobre todo que eso era lo que estaba afectando, ¿verdad? Pero no le salía nada de eso. No le salía nada. Pero lo único que sí le decía, Dios, Señor, que mi esposo te conozca. Que mi esposo te conozca, Señor. Que Roberto te conozca. Que Roberto te conozca. Y se lo decía varias veces al día. Varias veces al día. Cocinando, haciendo aseo, en fin. Ella estaba pendiente de eso. Siempre lo declaraba, lo proclamaba. Y miren, yo creo que fueron como 2 meses y medio nada más los que soportamos, pues, pasé en esa situación cuando empezó el Espíritu Santo a operar en mi vida sin darme cuenta. Y ya empecé, pues, a ver que aquello no estaba bien, lo que estaba haciendo. Sentía momentos hasta asco de mi vida, pues, Sí. me acostaba con uno, con otro y todas esas cosas. Robert. Entonces, Robert, todas esas cosas, ¿verdad? 40. Pero realmente mi esposa, pues no dejaba la misma oración y orando, yendo a su grupo y pidiéndole a Dios que le conociera. Y aparece por ahí un amigo, muy amigo mío, hombre de negocios, muy respetado aquí en Choluteca, en nuestra zona, y me invita a una reunión cena que iban a realizar unos hombres de negocios que venían de Tegucigalpa y entonces que iba a tener esa reunión de negocios con cena sin pagar un centavo, gratuito. Querían hablar de negocios. Y le pregunté a mi amigo, ¿y cómo son ellos? ¿Quiénes son ellos? No conocía a ninguno. ¿Quiénes eran? Dice que le dijeron que se hacían llamar hombres cristianos de negocios. Pertenecían a una organización a nivel mundial que en ese tiempo se le conocía como Asociación Internacional de Hombres Cristianos de Negocios, y que habían abierto, que están en todo el mundo, y que ahí en Tegucigalpa habían abierto un capítulo que se reunía en el Hotel Honduras Maya. Y de ahí procedían esos hombres de negocios y venían aquí a esta zona sur de Choluteca. Pregunté a mi amigo y le digo, pero ¿está en una agenda o cómo está esto? Hombres. Pero me llamó la atención el título largo de hombres cristianos y de negocios. Dije, nuestra zona sur es una zona agropecuaria. ¿Qué pueden venir a hacer hombres de negocios para reunirse con las fuerzas vivas de la zona? Querían reunirse con las fuerzas vivas de la zona sur, zona agropecuaria, ganadería, agricultura. Yo estaba en ganadería y en la agricultura. Y los invitados que hizo este varón, la mayoría eran agricultores y ganaderos. Aquí las industrias, pues no, todavía no. Entonces dije yo, pues, bueno, pero le hice una pregunta ya para darle la aceptación. Le digo, y entre estos hombres no viene por casualidad algún banquero entre ellos.
Mira, me dice, sí, efectivamente hay un banquero. Viene un vicepresidente del banco tal, me dijo uno de los dos bancos más fuertes de Honduras, no lo digo el nombre. Y el vicepresidente, bueno, le digo, contá conmigo, yo voy a ir. Y estos hombres de negocio, viene un banquero, seguro van a ofrecer algunos planes de financiamiento con préstamos blandos sobre pues, fondos frescos y préstamos blandos a largo plazo, periodo de gracia prolongado, tasa de interés baja, en fin. Hasta me atreví a estructurar un préstamo de esos blandos, como dicen, aunque yo tenía mi cartera de crédito abierta y estaba muy bien yo con las instituciones de crédito, pero estábamos siempre en la agricultura, en ganadería, todo muy bien. Pero se llegó la fecha de la reunión, mis amados amigos fraternos, y quiero que pongan mucha atención en esta parte, cómo fue mi encuentro con el Señor Jesús. Yo andaba en el mundial, como decimos nosotros, era titularísimo. Malos pasos, malos caminos, aunque honrado y bueno, muchas cosas buenas, pero no era íntegro porque andaba en adulterio, en fornicación. Pero se llegó el momento en que se llega de la reunión. Invité a mi esposa porque decían que había que llevar a la esposa. Y fuimos con mi esposa a la reunión, que se llevó a cabo en el mejor hotel que teníamos en ese tiempo. Y ahí estaba en la mesa principal, habían 5 hombres. No conocía yo a ninguno de ellos. Y miren, yo había estructurado hasta un préstamo blando, como les digo, en mi imaginación, ¿verdad? Pues creí que iba a hablar de eso. Y entonces, mucho preámbulo, estos hombres solo compartieron rápidamente la identidad de la organización, como lo hizo el licenciado Luisito, ahorita Fiallos, pero de una forma más sucinta, más corta. Y también, sin mucho el protocolo, pues dijeron, bueno, pongan atención de los mensajes que van a escuchar, porque van a ser de muchísimo interés para sus negocios, para su familia y para todos. Miren, yo llevaba hasta una libreta nueva, limpia, mi computador, ¿cómo se llama? En ese tiempo eran de batería, mi calculadorita de bolsillo, que eran de batería, no era como ahora de electrónica, ¿verdad? Y mi bolígrafo y batería de repuesto, en fin, que no me fuera a fallar nada. Y nos sentamos enfrente de la mesa principal, porque le digo a mi esposa, si falla el equipo de sonido, no se me escapa ni una cifra, ni un dato, ni una palabra de los préstamos que estos hombres van a ofrecer. Y así fue. Y empezaron pues ahí pues un hombre a compartir de lo que Jesucristo había hecho en su vida, en su matrimonio, en su familia y en sus negocios. Y empieza este hombre a hablar y yo con mi libreta lista, mi bolígrafo a mano y la calculadora encendida y listo para ir tomando notas de fuimos a hacer los préstamos y los periodos de gracia y todas esas cosas. Y nada, yo solo oía de lo que había hecho Jesús en su vida y todo bueno, pero muy bueno, buenísimo todo, pero de negocio, de billetes, ni nada. Pero sí, habló de que le había ayudado mucho en los negocios y su negocio estaba pues ya al borde de la quiebra y que había dado ideas especiales
Dios y que Dios había entrado en acción y que Jesús la había levantado y total. Terminó como en 6 minutos tal vez, eran cortos, pasa el segundo y ya quedé yo, pues dije, no, bueno, estos empiezan así, bueno, el segundo ya voy a entrar en materia, siempre listo para tomar nota. Empieza este hombre a hacer una narración, pero un poco tétrica, que le había dado un infarto al corazón, que se había muerto clínicamente, que se había ido por un túnel oscuro y salió a uno claro. Miren, una cosa que me puso a mí realmente desajustado, porque este es un empresario muy famoso, me recuerdo yo, un empresario de la empresa de granitos y terrazos de allá de Tegucigalpa, un hombre pues se miraba, un hombre muy cabal, y dije, no, este que me invitó me timó, me engañó, pues, y ya estaba mal, yo me quería salir, quise salirme, pero Dios me puso una visión imposible, como dicen, de salir, porque me pegó todas las mesas y las sillas, ahí no había una calle, pero ni de un pie de separación. Todo era una plataforma de mesas y sillas, no me explico cómo era eso, pero yo para poderme salir tenía que salir caminando por las mesas de encima, imposible. Pasó el otro, no me di cuenta qué dijo, pasó y por último dijeron, bueno, ya empiezan con un currículum, ahí era el banquero. Ahí se me encendió el foco de nuevo. Dije yo, qué barbaridad, tuve que pasar no sé cuántos, yo no sabía ni llevar la cuenta, cuántos para entrar en materia estos hombres. Pero resulta que el quinto, el último, que era el banquero, empieza un relato, una narración tétrica verdaderamente, hablando, no se imaginan ustedes, esta era una pérdida millonaria que había tenido en sus negocios, que le había dado una depresión tan terrible que estuvo en cama como 6 meses. Y bueno, era una cosa pero impresionante, pero de aquella cosa con negatividad, pero a la vez con positividad también, porque Dios es el que le había levantado de la depresión y de todas esas situaciones y total, y él recuperó su capital y conoció a Cristo y porque él fue el artífice de toda su reestructuración de sus empresas, sus negocios, un abogado muy prominente, muy destacado, que llegó a ser bueno, el presidente nacional de la organización nuestra y también un ejecutivo, era vicepresidente de Banco Atlántida. Muy hombre, muy correcto, muy excelente. Y total, pues que ya para irnos, porque se terminó, muy interesante el testimonio, pero dijo, bueno, antes de irnos vamos a compartir el propósito de esta reunión. Y el propósito es abrir un capítulo de hombres cristianos de negocios aquí en esta comunidad de Choluteca, de la zona sur, que hay pues muchos hombres de negocios. Así que no perdamos tiempo. Ahorita que están los ciudadanos de aquí, esta comunidad, son ustedes los llamados a escoger un candidato que va a quedar como coordinador para aperturar y fundar ese capítulo. Y nosotros le vamos a brindar todo nuestro apoyo y nuestra ayuda. De manera que, por favor, empiezan a proponer y a postular sus candidatos y ya, para que dejen y para terminar esta reunión. Y veo que me apuntan un montón de dedos ahí. Propongo al doctor Pinel y propongo el de un montón de dedos apuntándome. Miren, mis queridos fraternos, yo he tenido muchos sustos en mi vida. Yo he estado frente a la muerte como 6 veces, pero como dicen, de tú a tú. Pero no le ha salido nada porque a mí no me va a levantar nadie si no es Dios en el momento justo y preciso del Señor, ¿verdad? En el minuto que Él decida, pero me va a levantar con las botas puestas, como dicen, trabajando en su obra. Y miren, cuando
finalmente se convirtió en un salón de ping-pong ahí, porque yo denegaba, porque yo no tenía tiempo. Yo me iba efectivamente a la finca, a la hacienda, 3:30 de la mañana y regresaba a 8, 9 de la noche. Yo trabajaba como 15, 16 horas diarias, de lunes a domingo, toda la semana, las 52 semanas del año. No había feriado, no había nada, total. Esa era mi prioridad, como les decía, trabajo, trabajo, trabajo. Y ahora pues estábamos ya abocados pues a otra pues fuente de negocios, por decirlo así, que hablaban de negocios. Entonces me llamó la atención, dices, hombres cristianos tienen que ser buenos, tienen que ser dadivosos, y de negocios pues van a hablar de dieta, y efectivamente estuvieron hablando, pero toda la honra, la preeminencia y todo se lo daban a Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y total, para no hacerle la historia más larga, finalmente, por más que denegué y hubo no, quedé como coordinador para abrir ese capítulo. Y miren, mis amigos, pero hubo algo extraordinario que no se los mencioné. Lo ligo con esto. Antes de hablar el moderador para el propósito de la reunión, naturalmente dijo, voy a invitarlos para que inviten ustedes, cada quien, a su corazón al Señor Jesucristo. Así como esos hombres que escucharon, que todos y cada uno de ellos habían invitado al Señor Jesús a su corazón, y Él fue el artífice y el que lo reactivó en sus finanzas, que les hizo los milagros de sanidades, en su restauración de sus matrimonios, de sus familias, en fin, todo lo hizo Jesús. Invítelo a su vida, confiésalo como su Señor y Salvador, en fin, ya nos dio el preámbulo, y efectivamente yo invité al Señor Jesucristo a mi vida. Y de hecho, por fe, entró en mi vida. Se entronó en mi corazón, en mi espíritu. Y Él moró en mi vida y mora en mi vida, en mi corazón. Porque a partir de ese momento, mis amados, yo lo confesé al Señor Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y le pedí que con su Espíritu Santo me guiara y me dirigiera en sus caminos para hacer las cosas como a Él le agradaran. Y bien, que yo lo voy a guiar en este momento también para hacer esa oración de fe que me guiaron a mí, muy corta, pero de mucha relevancia y tan extraordinaria, porque mis amados queridos fraternos, yo fui a esa reunión por interés, por conveniencia, ya lo escucharon, por conseguir un préstamo blando. Pero yo no conseguí ningún préstamo ahí, porque no, ahí no dan préstamos en ese tipo de reuniones de FINEC, de la fraternidad. Ahí no dan préstamos. Ahí me conseguí e hice, bueno, obtuve, mejor dicho, el regalo más hermoso, más precioso, más lindo que he recibido en mi vida. Yo recibí en mi corazón, en mi vida, al Señor Jesucristo y me dio el regalo de la salvación. Así es que no conseguí ningún préstamo, sino un regalo neto, el mismo Jesús morando en mi corazón, que se entronó en mi vida, en mi espíritu. Y miren, ahí no sentí pues una sensación súper extraordinaria, como da el gusto en muchas personas ver eso. Pero yo sentí algo muy especial, muy especial. Pero aún con todo, ya había hecho esa decisión, y cuando estábamos en la reunión para aceptar la coordinación, para abrir el capítulo, yo denegué un montón de veces.
pero al final no pude resistirme y acepté. Acepté, como dicen, a regañadientes, y hasta les dije una frase a mis amigos visitantes, y les dije, y no a los visitantes, más que todo a los compañeros que me habían electo, ¿verdad? Pero que fue Dios a través de las personas que estaban ahí. Y les dije, señores, espero que no se arrepientan de la decisión que han tomado. Creo que se han equivocado. No es la más acertada, pero ya la tomaron. Esperamos que esto no se termine pronto. Y bueno, ya estamos, y yo he aceptado y estamos pues como coordinadores de esta organización para abrir ese capítulo que dicen nuestros invitados especiales. Así es que, mis queridos fraternos y amigos, a partir de ahí, miren, claro, ahí Jesucristo que entró en mi vida en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia vidas, es el que cambia todo, la dirección equivocada, el que cambia el rumbo equivocado en las personas, el que cambia lo malo en bueno, lo regular en muy bueno, en excelencia, mejor dicho. Y es una excelencia la que Dios nos da a través de venir a nuestro corazón y a nuestra vida. Y miren, ahí el Espíritu Santo empieza a operar en mi vida, que fue una cosa lindísima. Empezó a hacer una cirugía espiritual en mi corazón, primero, poniéndome una carga irresistible, insoportable en mi corazón, una carga que me agobiaba para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos por el daño, por el mal, lo malo que había sido con ellos y lo oprobio y todo lo que había ocasionado en ellos. Y me perdonó, yo de corazón le pedí perdón a mi esposa y a mis hijos. Eso fue después de un Sahel que nos vino a impartir unas personas de la Estados Unidos, porque no habían Saheles en ese tiempo, ni sales, ni nada. Pero vinieron unos norteamericanos, nos impartieron un Sahel. Y así es que después de ese momento, pues que ya empecé yo a actuar de una manera diferente, pues puso una carga irresistible, insoportable el Señor en mi corazón, también para poner las cosas en orden con las personas, con las mujeres, con las muchachas que había tenido yo esas relaciones, esos vínculos, y las puse en orden. Nadie creyó, ¿verdad? Me decían, solo vas a estar 2 meses. Y total, pues que la cosa siguió igual, pero yo ya era diferente, yo me sentía diferente. Y miren, Dios empezó a operar en mi vida, siempre tratando de hacer lo bueno, lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. Y créanlo, que Dios puso en mí un espíritu de oración tremendo. Me despertaba a las 3 de la mañana a orar mínimo 2 horas y media. Leía la palabra de Dios también mínimo 45 minutos. Empecé de a 15, 20 minutos, pero luego, en términos creo que de mes y medio, 2 meses, entonces no tardé 2 meses, cuando ya estaba yo bien enchufado, como dicen, en el Señor, leía su palabra en la madrugada y oraba bastante, no me daba sueño, aunque durmiera 4 horas, 5 horas, no me daba sueño. Y temprano, bueno, el capítulo no había tomado fuerza, estaba ahí a medias tintas, como dicen, porque yo no le entraba, como dicen, yo no sabía cómo hacerlo, pero el representante de campo de Tegucigalpa solo me dijo que le reuniera
mis amigos de negocios y que íbamos a tener una reunión especial. Y así fue como reunimos todas esas personas un 24 de febrero de 1984 que se fundó el capítulo Choluteca, así se llamó. Y de los compañeros que asistieron, pues fueron completitos para completar el número que se requiere de 10. Y miren, fue algo tremendo para la invitación, porque no sabía cómo invitarlos. Dios usó a mi esposa. Miren, es una historia que no, el tiempo sería insuficiente. Pero el asunto es que el capítulo se reunió y oficialmente el 24 de febrero y se mandó el acta para Estados Unidos de América. Pero el regalo de Dios que vino Cristo en mi corazón y después hicimos otra reunión de parejas fue el 8 de octubre de 1983, como 4 meses y medio antes de formalizar el capítulo o de oficializarlo. Así es que desde octubre 8 de 1983 vino Jesús a mi corazón y desde ahí el Señor me dio la vuelta completa como calcetín, hizo la cirugía espiritual en mi vida, cambió la brújula que tenía, que era una porquería porque estaba en un camino equivocado totalmente. Mi esposa empezó a florecer un amor, pero el amor que nos da Dios incondicional, que solo cree, lo sufre, lo espera y lo soporta. Con mi esposa, amarnos, yo la miraba linda. Cuando estaba en el adulterio, la miraba siempre guapa, hermosa, pero no sentía aquel amor que empezó a fluir en mí, más profundo que el que tuve los primeros 10 años. Y eso me lo dio Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Mis hijos quisieron tener la paz y lo que miraban en su padre, que tenía un cambio vertiginoso, real y genuino, no era ficticio, y quisieron tener a Cristo Jesús en su corazón. Que lo llevara al capítulo, los invité y lo llevé a una familiar, y ahí recibieron a Cristo Jesús en una convención, en una reunión familiar, y era un testimonio de un buen amigo nuestro, que lo conocen todos ustedes. No decimos los nombres, pero voy a decir el nombre, de Benito Benavides, que es un gran amigo mío desde años, y ahí los jóvenes, los hijos míos, recibieron a Cristo. Poco después, de una centroamericana en El Salvador ministraron bautismo del Espíritu Santo, norteamericanos recibieron bautismo del Espíritu Santo, vinieron los jóvenes aquí a Choluteca, estaban en 4º año de secundaria, fundaron un grupo o capítulo, un grupo de jóvenes que fue el primero en Honduras, y para servir a Dios, pues de jóvenes, y eran los líderes, los hijos de los directivos del capítulo Choluteca, que era el único que había. Pero de ahí surgieron ahora 35 capítulos que hay aquí en la zona sur, que era en ese tiempo el primer capítulo de la zona sur y el 5º de nuestra nación Honduras, que se fundaba cuando se fundó el capítulo Choluteca. Al final se le agregó La Fuente porque nos reuníamos ahí, y se le puso Choluteca La Fuente porque ya empezaron a surgir más capítulos, vino el avivamiento aquí en Choluteca, en el sur, y abrir capítulos por 7 de un solo, y en fin, empezaron a crecer. Y miren, ya fue un crecimiento que nos fue dando el Señor lindísimo. Llegamos a tener 125 miembros. Teníamos por lo menos 20 invitados, 18, 15. Cuando nos llegaban 5 invitados, estábamos mal, nos sentíamos mal, porque hacíamos muchas invitaciones, todos éramos pescadores ahí, pescábamos gente que andaba buscábamos gente que tuviera problemas familiares, conyugales, bueno, personas con problemas. Y mis amigos amados, Dios realmente me enamoré de Jesús de una manera maravillosa, del Espíritu Santo, no digamos. Y luego nuestro matrimonio se reintegró, nuestra familia se reintegró, empezó a prevalecer ese amor,
esa unidad que naturalmente para que haya unidad tiene que ser el vínculo perfecto, y el vínculo perfecto de la unidad es el amor. Y era el que nos llenaba a nosotros, el que nos tenía unidos con su amor, el Señor, todos nuestros hijos, nuestra familia. Nosotros tuvimos reuniones con los vecinos aquí, todo lo que es de la Escritura, que recibiréis por él cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, con nuestra familia. Tuvimos reuniones con toda nuestra familia, mi esposa y la mía, para presentarles a Cristo. Era una locura nosotros ganando almas para Cristo, y nuestros compañeros de capítulo y los capítulos que se iban abriendo, y fue una reproducción y multiplicación de capítulos aquí en la zona. Y aquí surgió el grupo de las damas, de 3 damas, incluyendo mi esposa y 2 más, esposas de miembros directivos también, doña Dina Caballero y doña María de Castillo, y ellas pues la ayudaron mucho, y tuvieron, ya empezaron, ya se abrió otro grupo en Tegucigalpa de damas. Bueno, total, se abrió fueron a abrir, no abrir propiamente, pero vinieron de Nicaragua para abrir de damas. Aquí nacieron las alabanzas para Dios, pero no a la brava, como decimos, sino que Dios inquietó en mi corazón que fuera alegre, y le pedí al presidente nacional de FINEC en ese tiempo, y autorizó que tuviéramos alabanzas, y pasamos con unas alabanzas muy felices, muy lindas. Se fueron multiplicando y teniendo en todos los capítulos del país que se iban abriendo, y así es que era muy común eso. Pero al final pues pasó el tiempo de Dios para las alabanzas. Ahora se tiene pues en otro tipo de eventos, ¿verdad? En vigilias, en jornadas de oración, en capacitación, en convenciones, en encuentros, en fin, en todo eso. Pero mis amados, no terminaría contándole los milagros que ha hecho el Señor en mí, pero ya para terminar, solo quiero contar, bueno, mi familia toda está en el Señor. Dios me ha dado la gracia y favor. Tengo 87 años, pero yo le he dicho al Señor que yo le voy a servir a Él mientras Él me dé vida, mientras Él me dé fortaleza, fuerzas y energías, y me dé facultades mentales lúcidas y coherentes. Mientras me dé todo eso, yo le voy a servir. Pero cuando empiece a chochar y a hablar dislates y cosas de esas, ahí sí yo me aparto, pues yo no quiero ser piedra de tropiezo ni estorbo para la obra de mi Señor. Así es que, pero por el momento, mis amados, 87 años, primeros 7 años me tuvo de presidente de capítulo cuando se abrió el capítulo de Choluteca. Después abrimos mucho más. Después el Señor me promovió para la directiva nacional como secretario nacional 4 años. Estuve precisamente en esa directiva nacional con Rudy Rivera, con Emanuel Rodríguez, 4 años. Y por último el Señor le plació promoverme para la presidencia nacional, y me eligió el 30 de septiembre de 1994 en una asamblea nacional de presidentes allá en San Pedro Sula, en el Copán Sula, y todos los años me ha reelecto por medio de los presidentes de capítulos, porque a Dios le ha placido y ha inquietado el corazón de los presidentes, que son los que dan sus votos, y me ha reelecto 25 años, o sea, me eligió y de ahí me reeligió 25 años más. Por eso tenemos más de 26 años ya, que ahorita en septiembre 30 cumplimos, si Dios me da la vida para ese tiempo y todo, cumplir los 27, si nos tiene con vida y estamos en FINEC, ¿verdad? Sea en cualquier en servicio, pero mientras Dios me tenga firme, estamos. Me dio un infarto al corazón, que muchos de ustedes apoyaron, me apoyaron con oración, me apoyaron con ofrendas de amor, en fin, de una manera tremenda y maravillosa. Fui bendecido porque era un infarto para muerte. Las 2 caras del corazón, la anterior y posterior, estaban bloqueadas por la trombosis que había en las coronarias. Pero Dios, es el dueño de nuestra vida. Él es nuestro creador y hacedor, y Él es el que nos pone hasta la más
íntima célula de nuestro ser. Así es que si Lázaro tenía 4 días de muerto, de hediondo, descompuesto, todos sus tejidos y sus células y todo, y le dio vida a todas sus células y a todo su corazón, cerebro y todo, lúcido, perfecto. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios, mis amados? Así es que es el Dios a quien sirvo y sirven ustedes, y yo les aconsejo que no bajen la guardia, por favor. Hay muchos que están en cargos asignados por el Señor, porque toda autoridad es puesta por Dios, y que están ya pidiendo socorro, que venga otro, porque tienen 2 años de servicio. Ustedes, por favor, 2 años, 3 años de estarle sirviendo a Dios, y eso es nada, mi amado. Quien le habla son 87 años que acaba de cumplir ahorita el 13, gracias a Dios. Y ese mismo 13 de mayo cumplimos con esa jovencita linda que ahora ya tiene 75 años, que lo va a cumplir, si Dios quiere, el 13 de septiembre. Pero el 13 cumplimos 55 años de matrimonio con ella misma, continuos. Nunca nos hemos divorciado, sino continuos 55 años. Y a mí me place, me encanta, me motiva, me emociona. Servirle a Dios para mí es lo más hermoso, lo más grato, lo más precioso, lo más maravilloso. Perdónenme que les he robado, tomado un poco de tiempo más, pero no quería dejar de contar estas cosas. Pero quiero decirles a ustedes, y yo con toda propiedad les digo, que yo me siento un hombre realizado, un hombre dichoso, un hombre afortunado por la esposa que me ha dado, por los hijos que me ha dado, por los nietos y por las bisnietas, porque tenemos 4ª generación que hemos logrado ver. Así es que son 5 hijos, son 10 nietos y 4 bisnietas que Dios nos ha dado, pero estamos al servicio de Él. Y en ese infarto que creyeron que ya pues estaba despidiéndome, y así me despidieron, me contaron unos hasta médicos, amigos, muy buenos amigos, que yo ya no iba a quedar para servirle a Dios, ya era imposible, y aquí me tiene vivito y coleando, que no tengo ningún problema, estoy bajo control. Pasó el COVID o la COVID por mí y por mi esposa, ella se afectó primero y yo después, pero solo entró y nada más provocó tal vez producción de anticuerpos en nuestro cuerpo, pero no nos hizo ni cosquilla, como dicen, pues no nos provocó, o sea, asintomático, realmente. Y aquí convivimos en nuestra casa 8 personas, pero que está una hija, 2 nietas, 2 bisnietas. Entonces, todo esto se lo relato porque Dios nuestro Señor es el que hace todo. Él nos da la cobertura, la protección, el amparo. Él los viejos lo rejuvenece. Bueno, con eso no le he contado la profecía que tuve en los 29, que Dios me dijo que me quitaba 20 años de carga de años de mi vida y me da 20 años de juventud. Entonces, eso fue el 17 de septiembre, perdón, 17 de enero de 1999. Me aferré a esa palabra, y otros 87 años el calendario gregoriano, pero en el calendario de Dios son 67. Y mi esposa se ríe y gozamos con eso, porque ahora total que soy mayor, tú que soy yo mayor que vos, me dice, ya no es así la cosa, porque antes pues le llevo 12, 13 años prácticamente, pero con el calendario de Dios ahora es mayorcita ella, pero ella está como chavita también, bien polloncita, el Señor la tiene muy saludable, y a mí estamos con nuestras facultades mentales lúcidas, coherentes, y gracias de veras, infinita gracias les doy, porque me he pasado un poquito el tiempo, pero no quería dejar de expresarles todas las bondades de Dios y todo lo que ha hecho, que nos ha permitido. Bueno, la COVID
estamos, pues pasó como les digo, no contagió ninguno de nuestros hijos, ninguno. Ahí andan, bueno, Claro. todos porque pasamos orando, no solo por nuestra familia, sino por la familia de nuestros hijos, la familia de algunos de los nietos que ya están casados, los nietos, ¿verdad? Que tienen, pues están las bisnietas, y ustedes también, mis amados fraternos, los tenemos en nuestra lista, muchos con nombre y apellido, otros sin nombre y apellido por cargos, pero ahí estamos orando todos los días, mi esposa igual. Entonces, la cobertura, la protección de Dios está sobre todos y cada uno de ustedes y los va a guardar y proteger y cuidar como a la niña de sus ojos y los esconderá bajo la sombra de sus alas. Que Dios me les bendiga a todos y que sean edificados con Jesús, nuestro amoroso Espíritu Santo, que mora en su corazón, que es el que cambia y transforma vidas y es el que restaura, restablece, en fin, y hace nuevas todas las cosas, como dice Dios en su palabra en Apocalipsis 21:5, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y qué pasó? Después del infarto, y como esto me dijo, te doy un corazón nuevo. Te doy un corazón nuevo para amar como yo quiero que me amen, para amar como me gusta que amen. Me ha dado un corazón nuevo para amar como Él quiere que amemos. Y me dijo, y te doy nueva vida y te doy nuevas fuerzas para que me sirvas y que me sirvan como yo quiero que me sirvan. Para que me sirvas como yo quiero que me sirvan. Así es que, mis amados, es al servirle no como queramos nosotros, sino como Dios nuestro Señor le indica a usted cómo debe servirle, a sus lineamientos, sus directrices y todo a través de sus autoridades superiores, espirituales, en fin, todo eso. Recuerde, Romanos 13:1, Deuteronomio 28, y ahí hay mucho material para eso. Les amo muchísimo, entrañablemente, créanlo. Para mí son como mis hijos espirituales, aunque hay unos que ya también están quizá de mi edad o tal vez mayores, no sé. Solo a don Marquitos es el mayor ahorita de allá de Gracias Empira, y ahí estamos para servir a Dios y servirlos a ustedes en todo lo que podamos hacer con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, para la gloria y honra de Dios. Y Dios va a cuidar sus vidas mientras usted confíe en Él y le crea a Él. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro escudo y nuestra defensa en toda forma. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Feliz día.